Y así pasa las páginas. Sí. Hoy no pixela nadie, ¿no? ¿Qué tal? ¿Empezamos? ¿No tenéis nada mejor que hacer que estar aquí, que es Navidad? ¿Eh? Bueno, feliz Navidad a todos. Antes que nada, y que lo disfrutéis. Mejor que algunos que llevamos un trancazo a cuestas que no sale. Que nos lo desea nadie. Bueno, ya sabéis que para nosotros es una situación a la que teníamos muchas ganas de llegar, esta de la aprobación de los presupuestos. Para nosotros marca de alguna forma una línea de continuidad con lo que hicimos ya, con lo que hemos venido haciendo de la investidura en estos 6 meses de gobierno municipal, ¿no? Por un lado nos habíamos comprometido a situar a las personas en el centro de la acción política, con partidas para la emergencia social. Nos habíamos planteado también una lucha contra los privilegios y un cambio en el modelo en la forma de hacer política, y nos planteamos también un tema de racionalización de la administración, ¿no? De saber cuál era la foto que teníamos en cuanto a la deuda, en hacer aflorar esa deuda oculta, en buscar vías de financiación y en proceder a una adecuada gestión de los servicios públicos, ¿no? Pues bien, hoy esto que hemos hecho a lo largo de estos 6 meses con un presupuesto condicionado por el anterior gobierno, pues estamos satisfechos de por lo menos poder presentar ya a la ciudad un proyecto de presupuestos que, bueno, no da para muchas alegrías, ¿no? en los tiempos en los que estamos, pero que desde luego estamos más que satisfechos dentro de esta situación de estar constreñidos, ¿no? y de problemas de financiación y de austeridad, en muchos casos impuestos desde el Gobierno central o del Gobierno autonómico, ¿no? Ahora nos toca a nosotros hacer cumplir de alguna forma ese pacto que nos llevó al Gobierno municipal, ese pacto de investidura, y en eso pensamos que vamos a estar de acuerdo con las fuerzas que apoyaron a este alcalde. En concreto, lo decimos convencidos porque en este presupuesto va a haber un 18,7% de presupuesto destinado a la emergencia social, a la lucha contra la desigualdad y un programa centrado en todas las áreas de derechos sociales, ¿no? Eso también unido a que nos vamos a poner de acuerdo, evidentemente, en que si vamos a aumentar un 30% las partidas destinadas al empleo, pues obviamente ahí vamos a tener una situación de buen entendimiento con estas fuerzas a las que lógicamente hay que apelar a una responsabilidad por la situación en la que se encuentra nuestra ciudad, ¿no? Hemos procedido, junto a ese aumento que decíamos de partidas del 30% de empleo, una reducción de un 40% en materia de gastos, de representación y de protocolo, ¿no? Es una forma también de luchar contra los privilegios y una nueva forma de hacer política próxima a las personas, ¿no? Junto a este tema de la emergencia social y de poner en el centro a las personas, en este presupuesto nos preocupa mucho la gestión de los servicios públicos, ¿no? Ya sabéis que todo el debate previo venía dado porque los servicios públicos tengan una dotación adecuada, ¿no? Creo que lo vamos a conseguir, y junto a ello, para hacer frente a las posibles deudas que puedan emerger, vamos a poner un fondo de contingencia de 6,2 millones de euros frente a los 250.000 que había en el presupuesto 2015. Es decir, que vamos de alguna forma a cubrirnos las espaldas para dar tranquilidad a los acreedores y para que se vea que este Gobierno cumple con sus obligaciones, con sus acreedores y con las responsabilidades asumidas. Esa gestión de los servicios públicos nos ha llevado a hacer frente al tema de la deuda con una disminución en el pago de intereses de cerca de 12 millones. Hemos conseguido reducir en 12 millones la deuda y vamos a disminuir el pago de intereses en un 16%, ¿no? Pensamos que este es un esfuerzo interesante
que se ha hecho desde la Consejería de Economía y que va a tener fiel reflejo en el presupuesto. Y junto a esa emergencia social, gestión de servicios públicos, nosotros queremos adelantar también un modelo de ciudad centrado en una preocupación por la inversión en los barrios. Ya sabemos que el capítulo de inversiones está reducidísimo en estos tiempos, pero bueno, vamos a intentar actuaciones urbanísticas en los barrios, de rehabilitación de vivienda, de impulsar el comercio de proximidad, de remodelación del mercado central con todo el apoyo a los detallistas y el comercio y el pequeño comercio de alguna forma. Vamos a impulsar ese plan de movilidad sostenible en el que ya se estaba trabajando en perfilar sus líneas, y de alguna forma también todo el tema de la cultura local, como ya se ha puesto de manifiesto tanto durante las fiestas del Pilar como en estas fiestas navideñas. Es decir, que estamos contentos, satisfechos de con los medios que tenemos, pues hacer frente de la forma más digna posible a nuestros compromisos de situar a las personas en el centro y que los servicios públicos sigan funcionando de forma adecuada en esta ciudad. Gracias, y paso la palabra al consejero de Economía. Gracias. Algunas cifras, pues. Bueno, un matiz previo. Lo ha dicho muy bien Pedro, el alcalde. Son 6,2 millones para cubrir fondos imprevistos del fondo de contingencia. Pero, tanto en el papel como en el PEN que os hemos entregado por un error informático de la bruja avería, veis que pone 5,8. Es parecido, pero no. Es 6,2, en la pantalla número 3, por si acaso. Vuestras notas son verdad, 6,2. El PEN no, es que pone 5,8. Algunas principales cifras que podemos compartir de ese presupuesto en época, como ha dicho el alcalde, de colapso financiero y de una enorme deuda acumulada, es que el proyecto de presupuesto presentado y aprobado al Gobierno, consolidado, es decir, el Ayuntamiento y sus organismos autónomos, las sociedades y patronatos, asciende a 74 millones de euros, 744 millones de euros. Y el presupuesto específico del Ayuntamiento, es decir, sin las sociedades, patronatos y organismos autónomos, es de 701,9 millones de euros, 701,9 millones de euros. Lo tenéis anotado. El presupuesto de gastos municipal representa el 94,3% del presupuesto consolidado, es decir, la gestión pública directa desde el Ayuntamiento tiene esa cifra, 94,3. El presupuesto además consolida, esto para mí es muy importante, la estabilidad presupuestaria, porque alcanza la capacidad de financiación en una cifra de 72,1 millón de euros. En esa nube, que también tenéis en papel y en vuestro PEN, se ven también el conjunto del presupuesto consolidado y el municipal. Es decir, el Ayuntamiento tiene 701,9 millones de euros, que representan el 94% del presupuesto consolidado. Y después en la nube tenéis la cantidad en millones de euros que tiene cada sociedad, cada patronato y cada organismo autónomo. Estos datos para mí son muy importantes. Por ejemplo, hay un 2,19% más respecto al 2015 en el presupuesto consolidado y hay un 2,75% más respecto al 2015 en el ayuntamiento específico. Esto es muy importante y en esa nube que veis allí, por ejemplo, cuando destacamos que el 94,3% de esos 702 millones de euros del ayuntamiento, me parece muy importante porque cuando se publica, se escribe, se escucha o se oye, o algunos mitinean acerca de las deudas del ayuntamiento, este es un dato muy relevante. Para nosotros es muy relevante. ¿Por qué? Porque algunos ayuntamientos, por ejemplo Barcelona, por ejemplo Madrid o por ejemplo Sevilla, tienen tantas organismos, sociedades y patronatos autónomos, tantos y tan cargados, que en realidad están disimulando su deuda en esos organismos. Y esto en Zaragoza no va a ocurrir. No va a ocurrir. Esto es muy importante. La deuda, que parece más alta que en otros sitios, no es así de real. Es decir, el 94,3% del dinero del presupuesto es del ayuntamiento, no de las sociedades. No se esconde ninguna deuda. Ya no se esconde ninguna deuda en ningún sitio que no sea en la cuenta oficial del ayuntamiento. Esto es una idea muy importante, política y financieramente hablando. En cuanto a los ingresos, que obviamente condicionan 1000% los posibles gastos. Los ingresos representan un crecimiento del 2,19%
Estos son 16 millones de euros más respecto al presupuesto del 2015. Se congelan las tasas y los precios públicos para todas las personas que vivimos en Zaragoza, no como otros. Se congelan agua, recogida de residuos, saneamiento, cementerio, etc. Congelación de tasas y precios públicos. Aumenta ligeramente los ingresos por IBI, por el impuesto de bienes inmuebles. Y esto es consecuencia, insisto, que también es muy importante, consecuencia del catastrazo, es decir, de la renovación catastral del año 2013 del gobierno Rajoy. Y que a pesar del debate de ordenanzas y a pesar del enorme esfuerzo presupuestario y político que ha hecho el Gobierno, en algunos casos sí habrá un ligero aumento del IBI por culpa de ese catastrazo y también un pequeño aumento también en los ingresos. Incluimos en este presupuesto como ingresos las previsiones reales, un objetivo que voy a repetir mucho esta mañana y este año 2016, reales de ingresos derivados de la plusvalía, con un aumento de 8 millones más de recaudación estimada. Esto obviamente no se sabe hasta que acaba el año, estimada, 8 millones más. Y eso aún bonificando, a propuesta del Gobierno de Zaragoza en Común y aprobado en Pleno, hasta un 95% las herencias de las primeras viviendas habituales. Es decir, que si alguien va a seguir viviendo en donde ya vivía después de causa mortis, o sea, de la muerte de un pariente, es decir, hereda una vivienda, primera vivienda, va a estar bonificada esa herencia hasta un 95%, lo cual claramente evita peticiones de préstamos, renuncias a las herencias, desahucios, que hasta ahora en Zaragoza se venían ocurriendo. También incluimos en presupuestos, en ingresos, una previsión de enajenación de patrimonio por valor de 4,7 millones de euros. Estos 4,7 millones de euros son previsión de venta de patrimonio municipal. Y hay un pequeño aumento en la participación de ingresos del Estado de 1,7 millones de euros, a lo que hay que añadir otros 7 millones de euros que se adeudan por parte del Estado correspondientes a 2014. Explico esto. En realidad, España le debe a Zaragoza 12 millones de euros, de los cuales hay que devolver. Y también nosotros teníamos que devolver otros 13 millones de euros porque habitualmente decidía el Gobierno de España que nos había pasado cada año más dinero del que después consideraba que debía. Es decir, al final la compensación de lo que nos deben porque no lo dan y lo que tenemos que devolver porque han decidido que nos dieron demasiado en los últimos años, inexplicablemente para mí, al final en la cuenta resulta que hay 7 millones de euros como previsión más como ingresos para este ayuntamiento. Ya sé que suena raro, pero es que es muy raro el Ministerio de Hacienda. Mucho. Últimamente es surrealista, ya lo he dicho. No sé quién gobierna, si un ministro o un personaje de Ibáñez llamado Mortadelo. Pero es así. Ingresos de más, 7 millones. En el capítulo 2, estos son gastos. En el capítulo 2, que sabéis que se corresponde a bienes corrientes y servicios, se incrementan 20 millones, 6, es decir, un 7,7% más del año pasado, para hacer frente a una infradotación que habíamos detectada por la prestación de los servicios públicos esenciales. Esto también es muy importante, muy importante. Voy a pasaros la siguiente diapositiva, por si la queréis ir mirando mientras, y también la tenéis en vuestro pen y en vuestros papeles, que es esta, la que tenéis en las pantallas. Y es muy interesante y muy reveladora. En este capítulo 2, insisto, bienes corrientes y servicios, se acaban las infradotaciones. Fin de infradotaciones que después generan impagos, deudas, intereses y que, como sabéis, en algunos servicios básicos que el alcalde nos ordenó enseguida, que eran esenciales, que eran transporte, que eran limpieza, que eran parques y jardines, incluso el teatro principal, había infradotaciones y que en muchos casos en junio tuvieron que dejar de pagarse porque ya no había con qué. No lo habían previsto en el presupuesto anterior. Esto hace un total de un 40,7% más de destino a estos servicios. Los veréis aquí. Veis, por ejemplo, la columna azul, lo tenéis en las pantallas y en vuestras carpetas, es el presupuesto que había en 2015 y la roja lo que hay, o lo que proponemos que haya en 2016. Todo hacia arriba, porque
los servicios básicos estarán convenientemente bien dotados, lo que necesitan más un poco más para que de aquí a los siguientes años de la legislatura podamos ir solventando la enorme deuda acumulada. En el capítulo 1, que es personal, se incrementa un 3,97% el presupuesto municipal. Personal representa un 33,9% del total del presupuesto. ¿Por qué? Muchas cosas. Los trabajadores y trabajadoras municipales van a recuperar la parte que se les debe aún del 2012, van a haber subido su salario el 1% anunciado y eso supone más 9 millones de euros. Capítulo 3, que es gastos financieros. Disminuye un 16%. Es importantísimo. Disminuye un 16%. Lo tenéis arriba. Un 16%. Es decir, que vamos a pagar muchos menos intereses este año a los bancos. Porque hay buena gestión de los últimos 6 meses, porque va a haber muy buena gestión el año que viene y porque nos importan más las personas. Y en el capítulo 4, que es transferencias corrientes, también crece. Crece por las mayores dotaciones al IMEFEZ, que sabéis que es el Instituto Municipal de Fomento y de Empleo, que tiene 300.000 euros más directos. Pero, en realidad, aunque la cifra comparativa es esa, 300.000, por favor anotad que en realidad hay 2.300.000 euros más al IMEFEZ para políticas de empleo. ¿Por qué? Porque el año pasado ahí se colaron mezclas vinculadas a turismo, por ejemplo, y a personal, que enseguida desaparecieron porque se colaron una de estas, prácticas financieras que se hacían hasta hace nada. Se colaron 2 millones de euros que enseguida se sacaron para personal, pero se colaron en el IMEFEZ, vinculado también a turismo, para que la cuenta de empleo fuera mayor, y no lo era. Este año hay, pues, 2.300.000 euros para el IMEFEZ más, aunque luego en la comparación estadística veáis que son 300 por lo que acabo de explicar. Ya habéis visto la gráfica de la comparación y esta es muy importante y tiene que ver con las infradotaciones. La columna azul, que también tenéis en el papel y en el pincho, en el pen, del 2015 es la azul, el 2016 es la roja y la verde es la diferencia que había. Es decir, en transporte público, en limpieza, en basuras, en suministro de agua, en alumbrado público, que está sin pagar desde junio, aunque hicimos una modificación de crédito parcial para poder solventarla. En energía eléctrica, que le pasaba lo mismo. En prestaciones a domicilio y en ayudas de urgencia había infradotaciones. Las cubrimos con su coste real y las supradotamos un poco para ir en 4 años solventando esa deuda. La columna verde es la diferencia. Esto es vital, porque significa lo que decía antes el alcalde, honesto y realista, porque no miente y porque no hay infradotaciones. En cuanto a inversión, acabo enseguida, y transferencias de capital, en los capítulos 6, que es el de inversiones reales, y capítulo 7, que es el de transferencias de capital, hay 30,1 millones de euros. Hay una aparente reducción respecto al año pasado, hay 33 millones de euros menos que el año pasado, pero atención, hay una explicación muy lógica que cambia el resultado final, y es, ya no hay que pagar este año la subvención que eran de 15 millones a la SEM, a la mesa del tranvía. También ha finalizado el sellado del vertedero municipal que pagamos a principios de este mes, pagó el Gobierno a principios de este mes, que eran 10,5 millones. Y que, por cierto, fue una actuación que financió completamente los fondos de cohesión de la Unión Europea. También hemos eliminado ya la partida de reconocimientos de obligaciones de ejercicios anteriores que había 2 millones de euros y que estaba congelada e inaplicable porque recordad que había que esperar un permiso de Hacienda para devolver millones y también porque había esos 2 millones estaban puestos como inversión y que tampoco eran inversión. Estaban allí puestos por otra de las trapalas con Hacienda. Una vez eso lo hemos solventado, también desaparece. Por tanto, en realidad, la diferencia real entre inversión de este año y del 2015 no son los 33 que aparecen en las comparativas gráficas, sino 6 millones de euros.
¿Y por qué hay 6 millones de euros menos? Ya lo ha dicho el alcalde. Porque priorizamos el gasto real pensando en las personas, porque mantenemos de verdad la calidad de los servicios públicos sin infradotaciones y asumiendo parcialmente cada año la enorme deuda acumulada que se nos había dejado, y también porque hay 6,2 millones de euros que reservar sí o sí al fondo de contingencia, porque hay 5,5 millones más que sumar a las deudas de alta velocidad, total serán 18 millones que hay que pagar, y también porque hay 12 millones más de euros que amortizamos y que reduce la deuda. 12 millones de euros que saltan pluf ahora, porque en aquella renegociación que hizo de la deuda hace 2 años el exconsejero de Economía de la ciudad, lo que hizo fue generar una carencia en 2014 y en 2015 que salta ahora. O sea, lo que no se pagó, ahora sí tenemos que pagarlo. Nos hemos encontrado con 12 millones más que pagar de deuda. Por eso es esa diferencia de solo 6 millones. Y para acabar, algunas actuaciones más que podéis anotar, que veréis también en vuestra documentación. Además de la citada remodelación del mercado central, que tiene una partida de 1 millón de euros, y también del presupuesto para revitalización de barrios, que tiene 4,3 millones de euros, 4,3, se contemplan la renovación integral de la calle Oviedo, Torre de la Paz, la construcción, el comienzo de la construcción de un campo de fútbol en Casetas, que se habían dejado hundir, la renovación del alumbrado de la Avenida de Cataluña y la renovación integral también de esa zona de Dos Ríos, la extensión a toda la ciudad de los carriles bici, la creación de un nuevo centro de protección animal, el potrero pendiente hace un montón en Arcosur, una urgente renovación de equipos informáticos que tiene que permitir hacer cambios estructurales y la aplicación de la contabilidad analítica en economía, o, por ejemplo, también la renovación de vehículos de extinción de incendios y de policía local. Por eso es tan importante que este es un presupuesto pensando en las personas. Pero esto lo va a aclarar un poco más la vicealcaldesa Luisa Broto. Muchas gracias, señor consejero, señor alcalde. Bueno, lo primero que quiero decir es que para mí es un placer presentar este proyecto de presupuestos porque, como veis, el área que estoy actualmente siendo responsable de derechos sociales es fundamental en el que es el proyecto político de este Gobierno. Por lo tanto, para mí estos presupuestos son muy honestos en cuanto a que son fieles reflejos de las necesidades de la ciudad y porque priorizan a las personas. Bueno, como bien ha dicho Pedro, el área de derechos sociales en sí supone un 18,7% del presupuesto. Esto se concreta en 131,35 millones de euros. Esto incluye, si queréis luego lo detallaremos, pero como bien ha dicho el consejero de Economía, tenéis los datos, incluye lo que son todo lo que está relacionado con prestaciones, servicios y además el personal que está imputado a este área. ¿De acuerdo? Un 18,7% del presupuesto, 131,35 millones de euros. En cuanto a lo que es la emergencia social y la lucha contra la desigualdad, lo que estamos planteando son un incremento de 13 a 15 millones en el servicio de ayuda a domicilio que la ciudad de Zaragoza va a ofertar. Ese incremento supone que se van a trabajar ahora y se va a dar servicio a aquellas personas que son dependientes de grado 1. Esto es muy interesante porque supone que llegamos a un acuerdo en lo que sería la atención de estas personas que están viviendo en el domicilio y que no necesitan una atención de residencia, pero sí una atención de calidad en sus domicilios. Por otro lado, en las ayudas de urgente necesidad hay un incremento de un 69%, remarco el porcentaje, 69%, porque pasamos de 7,3 a 12,4 millones, lo que representa un importante incremento en esta partida que ya sabéis que está destinada a paliar las situaciones de desigualdad, desequilibrio económico de familias y de personas. Pero también en esta partida y en el cómputo global de lo que sería trabajar por evitar la desigualdad, queremos remarcar lo que sería, por un lado, programas innovadores que se han dotado por primera vez, como es el programa de acogida a refugiados. Ya sabéis que es algo que hemos estado planteando en las diferentes comisiones de derechos sociales y en medios de comunicación. Hablamos también
de programas como el de cooperación al desarrollo, que sitúan a Zaragoza como la segunda capital de España que está en una situación de crisis financiando proyectos en origen, cosa que en la evitación de la desigualdad y el fomento de iniciativas en otros países nos parece fundamental, y programas tan concretos que tenemos vinculados a otras organizaciones políticas, como puede ser Zaragaya, que es un programa de intervención infantil en verano, de ocio y tiempo libre. Por otro lado, también en este ámbito, reseñar, ya que está aquí nuestra compañera concejala Arantxa Gracia, la creación de la Oficina de Igualdad, que ya sabéis que es uno de los objetivos que vamos a transversalizar a través de todo lo que son los presupuestos y el programa que queremos llevar adelante. Una de las grandes líneas dentro de este área de derechos sociales, como todos bien sabéis, es el tema de vivienda. Hay un incremento de un 37% en la dotación de este presupuesto. Supone, como dos programas destacados que ya habéis oído anteriormente, porque el concejal Pablo Híjar los ha ido desgranando, pero en todo caso los reiteramos aquí, estaría el programa de captación de vivienda vacía con una dotación de 1,2 millones de euros. Sabéis que esto para nosotros es una prioridad porque supone captar vivienda que puede evitar todo lo que estamos trabajando en tema de desahucios. Recordamos que esta es una prioridad y que desde que hemos llegado al Gobierno estamos evitando en la medida de lo posible la pérdida de alojamiento y estamos planteando ofertas alternativas a esta posibilidad de desahucio. Por otro lado, el otro de los programas dentro de vivienda sería la promoción de vivienda social de alquiler dotado con 700.000 euros para financiar, para favorecer la vivienda de alquiler para las personas de la ciudad. En cuanto a otro de los vectores que están dentro de nuestra área y que nos parece fundamental dentro de la acción social, la vivienda, como no puede ser de otra manera, el empleo, que ya Pedro ha planteado que era uno de nuestros acuerdos de investidura, uno de nuestros objetivos, y también Fernando ha estado planteando el incremento en el IMEFEZ. Hemos hecho una ampliación dentro del presupuesto que supone alrededor de un 30%. Aquí hay una parte importante y es que hemos hecho la creación durante este último periodo de la Oficina de Empleo como un objetivo de vehicular todo aquello que anteriormente estaba relacionado con el empleo en el Ayuntamiento de Zaragoza y que estaba diseminado por diferentes áreas. Con esta oficina vamos a catalizar todas esas ofertas que hay actualmente de empleo como un objetivo a sacar adelante para mejorar la calidad de los ciudadanos de Zaragoza, como no puede ser de otra manera, con actividades como Zaragoza Activa, Zaragoza Dinámica, la dinamización, ese plan de dinamización del comercio local que Fernando también planteaba dentro de lo que era el ámbito de las juntas municipales como dinamizador de estas experiencias. Dentro de nuestra área, por último, está todo lo que relacionado con el tema de deporte. Aquí hay un incremento de un 14% con la intención del mantenimiento de estas instalaciones deportivas que, como ya se ha expresado anteriormente, estaban infradotadas. Y, por otro lado, os voy a hablar de todo lo que está relacionado con la movilidad sostenible. Ya sabéis que la movilidad como un derecho social es uno de los objetivos que tenemos dentro de nuestro programa. Se incrementa en $500.000 de euros, pasamos del $500.000 al $1.000.000 de euros, con acciones que están relacionadas pues, con el uso de la bicicleta, con la realización de los carriles bicis, con la movilidad sostenible, etcétera. Por otro lado, otra de las grandes áreas está vinculada a la participación ciudadana. No está aquí presente nuestra concejala delegada en participación. Nuestra idea es financiar para desarrollar a lo largo del 2016-17 los procesos que apuntalen y que inicien ese proceso participativo que llevará a unos presupuestos participativos para que en los diferentes barrios se puedan priorizar aquellos proyectos que los ciudadanos de dichos barrios valoren como prioritarios. Y por último, pero no por ello menos importante, teniendo en cuenta aquí a Fernando, en el ámbito de la cultura, para las personas se basará en el desarrollo de programas como la estrategia del libro y la lectura, la estrategia del cine, un programa de inversión cultural de infancia y el programa de apoyo a maestranza del aragonés que superan los 400.000 euros y que estarán a cargo del presupuesto de Zaragoza Cultural. Por mi parte nada más y si queréis ahora empezamos ronda de preguntas, algún planteamiento concreto, alguna duda. De alguna forma, como cierre, ya veis que nuestro esfuerzo de estos presupuestos es dar cumplimiento, ¿no?, a nuestro programa electoral, ya lo he dicho en la campaña, en cuanto a centrarnos en las personas y en la atención a sus necesidades básicas, con la emergencia social y unos presupuestos realistas que atiendan a la situación financiera y de gestión adecuada de los servicios públicos, ¿no? Pensamos que sí se puede con estos presupuestos ir tirando para adelante para una ciudad mejor. Gracias. Antes de que preguntéis, si me permitís,
Hay un dato que me gustaría resaltar, porque no sé si antes lo dije, que creo que no, lo dije parcialmente, y es, hasta ahora, la gestión del gobierno que preside Pedro ha permitido pagar ya 12 millones de la enorme deuda acumulada, buena parte de ella de la que aquella auditoría que nadie creía que era necesaria y que luego todo el mundo descubrió que era muy necesaria, que encargamos en junio y que se hizo pública en septiembre, de todo aquel agujero, 12 millones ya están pagados, solventados, en los meses de gestión del gobierno de Pedro hasta ahora. Eso, más los presupuestos que hoy presentamos hasta diciembre del 2016, sumados, permitirán, si todo sale como debe, haber tapado 25 millones ya de esos agujeros, quedan muchos, pero 12 hasta ahora, millones menos de aquel agujero, y hasta 25 si todo sale bien, según lo presupuestado, porque las infradotaciones han sido superadas y hay alguna parte para superar deuda y algún modo de gestión más. Por aquello de que la gestión es buena. Preguntas. Hay un porcentaje para eso, Juan, lo tienes en los datos. Lo que acabo de decir es que junto a los 12 millones que ya hemos cubierto de agujero, con las infradotaciones y algunos arreglos internos derivados del no pago de interés, etcétera, 12 millones, que serán 25 los que habrá menos de agujero en diciembre del 2016 según estos presupuestos. ¿Por qué? Mira la columna que he puesto otra vez en las pantallas. No hay infradotaciones, con lo cual no se generan intereses. Y además hay un poco más de dinero en cada una de los servicios básicos: transporte, limpieza, basuras, agua, alumbrado, energía, ayuda a domicilio, ayuda a urgencia y teatro principal. Algún dinero más que irá permitiendo de aquí a fin de legislatura cubrir toda esa enorme deuda acumulada que nos hemos encontrado. Es decir, lo que en 2016 habremos logrado con los meses del 15 que hemos gobernado y estos que nos quedan 12 del 17, 25 millones menos de agujero, que también se puede ir cubriendo. ¿Sí? Tiene que ver con el reparto, presupuestos realistas y con la gestión, el ahorro y el abandono, como ha dicho el alcalde, de gastos superfluos que tenían cero importancia para la mayoría de la ciudad. Te lo voy a buscar. Te lo busco, Juan. En el capítulo 3 hay un 16% menos de gastos financieros que pagar, y todo ese 16%, Juan, tiene que ver con los intereses que no tenemos que pagar. En parte tiene que ver con que ya sabéis que los préstamos son Euribor más 3, el Euribor anda bajando, hay intereses menos que pagar. Mira, en datos concretos, en 2016 el capítulo 3 financieros tiene 16.150.000 euros. ¿Sí? Un menos 16% respecto al 2015. Y en los pasivos financieros habíamos calculado casi 54 millones de euros, un más 30%. Es decir, el juego de ingresos y gastos, intereses de demora, haber pagado deudas, haber asumido nuevas gestiones que no generan, acordados de la 413, 411, que no generan intereses, haber negociado con las contratas, haber negociado con los bancos y haber sido valientes y responsables para no infradotar y haber aportado supradotaciones para ir eliminando deuda, nos permitirá esa cantidad, 25 menos hasta el 2016, los 12 que ya hemos pagado y los que pagaremos ahora, 25. Es gestión, Juan, es gestión. Aquella que no se podía, ¿os acordáis? Pues se puede. ¿A cuántas tienes la dotación extra que se va a dar a los servicios públicos para ir pagando deuda? Depende de las, lo tenéis en el cuadro, depende de los servicios. En el caso del teatro, 600.000 euros. En el caso del transporte público, 6 millones de euros. Espera, que te lo doy ahora mismo, que una cosa es que tenga las cosas en la cabeza y otra que sean todas. En el caso de los transportes, 6 millones de euros. En el caso de la limpieza, 7 millones de euros. Pero lo tenéis en la documentación.
La tenéis en el pen y lo tenéis en los papeles, ¿eh? Aquí, perdona, Juan, aquí la tenéis, esa es. Esa página que es la 9 en vuestro papel establece la cantidad que había presupuestada en 2015, la que hemos puesto en 2016 y la diferencia que todavía queda por solventar, que es la que había. Es decir, hemos puesto entre 500 y 1,5 millones más en algunas de las partidas para esto, para que no haya infradotación y para que vayamos solventando deuda, obviamente en 4 años. No vamos a suicidar a Zaragoza, ¿eh? Este horror acumulado que nos hemos encontrado no se saldrá en 1 año, ni en 2, seguramente en 4. Sí. No, eso tiene que ver con venta, básicamente, del parking de la calle, ¿cómo se llama? Moret, en la Plaza de los Sitios. El de la calle Moret, también el parking del Parque Bruil y también un edificio que ocupó en tiempos el... Sí, el del conservatorio, que está previsto y sacar a la venta también, sí. En la calle San Miguel. ¿Sí? En cuanto a las inversiones, soy teniente de alcalde y de La Oreja, ya sabes. Las inversiones. Barrios. No. Eso, a ver, eso tenéis que preguntárselo en su día. Bueno, están, al consejero de urbanismo. Pero el alcalde en eso lo tiene muy claro. Son 4,3 millones de euros para pequeñas inversiones, que tienen que ver con inversiones de renovación y revitalización de los barrios. Es decir, hay un montón de necesidades que tienen que ver con las viviendas, con las calles, con las aceras, con los viarios, con los semáforos van aparte, con servicios básicos de la ciudad, que son las que más directamente afectan a la gente, porque cambiar y revitalizar los barrios es realmente apostar por un modelo de ciudad que cambie, y ahora hay 4,3 millones de euros para eso. Pero esos 4,3 millones de euros tendrán que sumarse a las partidas ya específicas que hemos anunciado: Mercado Central, San Vicente de Paúl, Potreros, etcétera. Esos son pequeñas intervenciones, que no es poco dinero, aunque ojalá hubiera sido más, de 4,3 millones para los barrios. Hombre, ahí me consta que el consejero, antes de haber sacado estos presupuestos, ha hablado tanto con el Partido Socialista como Junta Aragonesista, ¿no? Y nos consta también que en el pacto de investidura todas las políticas de desarrollo de empleo y de emergencia social eran líneas básicas, ¿no? de puesta en común, ¿no? Por parte de todos. Entonces yo confío en que no haya aquí líneas rojas, ¿no? Porque en lo importante estamos de acuerdo y yo creo que puede haber una buena sintonía, ¿no? Si hay, desde luego, hay criterios de responsabilidad y de remar juntos, claro. ¿Cuál es el calendario ahora cuando se lancen para negociar? Porque tenemos que quedan prorrogados los presupuestos, ¿eso afecta algo? El calendario. ¿Cuándo se tiene previsto tenerlos aprobados? Mira, el calendario, realmente el calendario de presupuestos no los decide el Gobierno, ni este ni ninguno, los decide, como sabéis, la Comisión de Economía, donde no somos mayoría. Y nos parece bien porque creemos en las minorías haciendo democracia y huimos de las mayorías de madera de palo que han destrozado este país. La Comisión de Economía es quien decide ese calendario. Esa Comisión Extraordinaria de Economía se celebra el día 11 de enero. La verdad es que
Nos hubiera gustado hacerlo mucho antes, pero bueno, la Junta de Portavoces ha decidido respetar las vacaciones, así que no será hasta el día 11 de enero. La Comisión Extraordinaria de Calendario. Una vez esa comisión apruebe un calendario, ya sabéis, comienzan las comparecencias de los consejeros y consejeras en la comisión respondiente, un plazo de enmiendas, un proceso previo de aprobación en comisión, una aprobación inicial en pleno, otro periodo de alegaciones y después la aprobación definitiva, pues finales de febrero, supongo. Supongo, ojalá. Yo confío en que esto sea así porque te doy responsabilidad, porque no te puedes estar poniendo palos en las ruedas en una situación como esta y porque están pendientes las subvenciones. Es decir, lo que no se puede dar es subvenciones en pleno mes de julio o agosto, cuando ya se han comprometido financieramente las entidades sociales, ¿no?, adelantando el dinero durante 6 meses. Esta es una situación en la que hay que solventar, ¿eh? Y si el año que viene podemos presentar el presupuesto en octubre o noviembre, pues mucho mejor, ¿no? Porque lo lógico sería que se adecuara al periodo de enero a diciembre, ¿no? Entonces, si conseguimos aprobarlos a finales de febrero, principios de marzo, ya estamos de alguna forma ganando, ¿no?, yo creo que un par de meses por lo menos, ¿no? Si me permite el señor alcalde, además, remarcar que ya hemos iniciado el proceso desde el Consejo Sectorial de subvenciones para que sean unas bases que sean refrendadas por todas las entidades, con lo cual nos hemos marcado un calendario que está a la par de lo que sería la aprobación del presupuesto si todo va bien. Por lo tanto, sería fundamental. No podemos intentar hacer un cambio en lo que serían las subvenciones y las bases de las mismas y quedarse atrás el ayuntamiento, vamos a ponerlo en grande, como retrasándose con respecto a lo que sería la aprobación del presupuesto. Sería un error. Siempre hay lógicas y obvias complicaciones el primer año de gobierno por las fechas electorales. O sea, un gobierno nuevo no puede ponerse en agosto a hacer presupuestos si ha llegado en junio al gobierno. Eso es imposible. Históricamente, repasadlo, siempre hay un poco de retraso, que tampoco es para tanto, porque la aprobación inicial será en enero con los presupuestos. Pero recuerdo que en este ayuntamiento hay malas prácticas habituales. Una de ellas, ha habido años donde la aprobación del presupuesto ha llegado hasta junio. Por ejemplo, en 2012, si no me equivoco, el 11 de junio se aprobó el presupuesto municipal y en el 13, el 20 de mayo, se aprobó el presupuesto municipal, ¿eh? Así que tampoco... La inicial es en enero, que yo creo que es una fecha bastante lógica y razonable. Pero si el compromiso que expresa Pedro, y es nuestra obligación cumplirla, es esa, cuanto antes mejor. Como bien sabes, en la Comisión de Derechos Sociales hicimos un adelanto porque se nos solicitó por parte de la oposición y fue estimativo. Pero sí, la diferencia, de todas formas, está desglosado y si quieres, si tienes tiempo, luego yo te puedo responder con tranquilidad. Pero la diferencia está en relación a lo que es la imputación de personal. ¿De acuerdo? O sea, una cosa sería el montante de acción social, lo que antes se llamaba el orgánico ACS, estaría en torno a 51 millones, que eso es la parte que se destina esencialmente a prestaciones y servicios. Y de ahí el resto, date cuenta que nuestra área, que esto es lo que siempre explico, es una gran área ahora que recoge tema de vivienda, empleo, sociedades y por lo tanto ahí tenemos que imputar la parte de personal. El cálculo global del área serían 131,35 y eso es lo que hemos destacado para dar cuenta de que de la tarta del presupuesto municipal es un 18,7%, supone. Para la partida, ¿hay alguna partida contemplada en este proyecto de presupuestos relacionada con la mía, para una posible segunda línea, proyectos? Sí, hay partidas, por supuesto, la movilidad es fundamental. En programa electoral, en campaña electoral y en las asambleas que únicamente Zaragoza en Común lleva a cabo, siempre hablamos de un plan de movilidad sostenible. Por favor, ojo con el tema, con el término, plan de movilidad sostenible. Y sí, hay partidas para comenzar un plan de movilidad sostenible, entre otras muchas cosas. Y luego, aparte, especificadas las del carril bici, renovación semafórica, etcétera. Sí. De todos modos, quiero deciros que en la carpeta que habéis recibido es más amplia que las pantallas que os hemos puesto. A partir de lo que he terminado de hablar, hay una cosa llamada anexos y tenéis un montón de cuadros, creo que muy gráficos y muy sencillos, donde habla de estas cosas comparativas con otros años y otro tipo de cuestiones. Hay una partida para comenzar el plan de movilidad sostenible,
por supuesto, participado para que sea por vez primera la ciudad quien decida qué, dónde, cómo y por cuánto, y también hay partidas para, os lo he dicho antes, la ampliación de carriles bicis, el estudio de nuevas líneas o no, su utilidad o no, porque la participación y la cooperación sigue siendo en términos esenciales. Ya sé que es una meeting, pero es que como casi nadie más se lo cree, pues así es. Las grandes decisiones las tiene que tomar la ciudad de modo consensuado, debatido y participado. Y eso es discutir, 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 participar, participar y participar, y entre todos decidir y ejecutar. Eso es participación. Lo otro son apaños. ¿Ya está? ¿O qué? ¿Sí? Vamos a preguntar nosotros dónde vais a celebrar la Nochevieja y todo eso. ¿Vais a responder? Bueno, que sepáis que el Gobierno no se va de vacaciones en principio casi nadie, así que en estos días de escasez informativa podéis torturarnos, ¿eh? Muy bien, felices fiestas. Felices fiestas.